La paz de Dios a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por redes sociales, que la paz de Dios sea con usted, Dios les bendiga de gran manera. Oremos para que Dios nos ayude en este momento, rogándole al Señor que Él hable a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre. Gracias por este momento que nos permite, Señor, hablar de tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón y bendigas a cada uno de los que nos escuchan. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Mensajero que anuncia la paz. Está basado en el texto bíblico acerca de el libro del Evangelio San Mateo 23, versículos 39, 37 al 39, que dice la letra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestras casas os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros en este tema reconoceremos que Dios es quien anuncia la paz a través del Señor Jesucristo, dando su vida, y regresará pronto por nosotros, por su pueblo que le ama de todo corazón. Y también está basado este tema en el Evangelio de San Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Recordemos, hermanos, en esta semana tan importante de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que hoy en la mañana recordábamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y en la tarde el Señor hace un lamento sobre Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Realmente era un momento muy triste, un momento en el cual el Señor sentía muy triste por causa de que Jerusalén no quería reconocer que el Señor Jesucristo era su Salvador, aquella persona que vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea al Señor por siempre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Continuamos alabando el nombre del Señor con todo nuestro corazón, y el siguiente momento es para continuar. Como introducción tenemos ¿qué es un mensajero? Aquel mensajero es quien lleva la paz, lleva el mensaje, lleva el recado, lleva la noticia de manera precisa, concisa, de una manera que no haya variación en el mensaje. Y los profetas, que también en el Antiguo Testamento existieron muchos profetas, son llamados mensajeros. Tenemos algunos de los profetas menores, profetas mayores. Entre los profetas menores está Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y entonces dice la palabra del Señor que Él envió profetas muchas veces a Jerusalén, envió profetas al pueblo de Dios para que conocieran la verdad, para que conocieran qué es lo que Dios deseaba, qué era lo que Dios quería, para que obedeciesen a Dios. Pero el pueblo de Jerusalén, la ciudad del Señor Jesús, muchas veces hizo males a los profetas. Dice Mateo 23, 34, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, es decir, personas preparadas, personas que podían enseñarles lo que era la verdad. Pero dice: a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vea qué triste situación, hermanos, que el Señor Jesucristo está llorando sobre Jerusalén, porque habían hecho muchos males a los profetas, a los escribas, a los sabios que Dios había enviado antes que él. Pero ahora el Señor se acerca a Jerusalén y sabe que va a acontecer lo mismo, que le van a rechazar, que le van a crucificar,
que no le van a hacer caso. Y también dice, no es posible que no comprendas, Jerusalén, que el Señor ha querido lo mejor para ti, ha querido lo mejor para tu vida. Y esto también nos lo aplica a nosotros, hermanos. Dios siempre ha querido lo mejor para ti, para mí, pero muchas veces no queremos oír la voz de Dios y lamentablemente nuestra vida va en decadencia. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando lo hacemos a un lado, es la naturaleza humana, no escuchar la voz del Señor, la voz del que nos ama. Y cuando no se escucha la voz del Señor, lamentablemente es triste la condición en la cual vivimos porque se vive una situación de pecado. Muerte de algunos profetas. Vea usted, hermano, algunos profetas, aquellos profetas, dice en Primera Reyes 19, 10 y 14, morían a espada, como dice, han pasado a espada tus profetas, y quedo yo solo y busca mi vida para quitármela. Aquel siervo del Señor estaba huyendo de una persecución que estaban haciendo contra los siervos del Señor, porque no querían oír la voz de los siervos del Señor, de los profetas. Algunos ejemplos de los profetas, cómo fueron acabados por las personas que no querían escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, el profeta Amós murió con un golpe en la sien, todavía con vida llegó a su tierra y a los pocos días murió. El profeta Isaías murió aserrado con una sierra de madera. Fíjese usted lo terrible que hacían con los siervos del Señor. El profeta Jeremías fue apedreado y asesinado por sus compatriotas en Egipto. El profeta Ezequiel fue asesinado por sus compatriotas. El profeta Zacarías fue asesinado por mandato del rey de Judá, apedreado en el atrio de la casa de Dios, cerca del altar. Es decir, verdaderamente lo que decía el Señor Jesús, dice que envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis y azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Qué lamentable esta situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, que no quería, hablo de Israel, hablo de Jerusalén, que no quería escuchar la voz del Hijo de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de los discípulos, seguidores del Señor Jesús, que también, cuando fueron anunciando de ciudad en ciudad la verdad, fueron anunciando el Evangelio, fueron anunciando que el Señor Jesús era el Salvador del mundo, fueron anunciando que Dios quería el bienestar para ellos, las personas se taparon los oídos y arremetieron contra ellos. Por ejemplo, Jacob fue muerto a espada por orden del rey Herodes, posiblemente fue decapitado. Pedro fue crucificado de cabeza en una forma de una cruz en Roma. Mateo fue muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite. Sin embargo, fue librado de una forma milagrosa de esa muerte, ¿sí? de ese intento de muerte. Después fue sentenciado a las minas en la prisión de las Islas de Pasmos. Él murió viejo y pacíficamente, pero le hicieron mucho daño. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue desollado con un látigo hasta morir. Qué lamentable situación. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia después de haber sido azotado severamente por 7 soldados. Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer allí una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón. Entonces vemos, hermanos, que es verdad lo que dice la palabra del Señor, que el Señor se pone muy triste, demasiado triste. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo de Israel no le iba a escuchar. Lo habían recibido en la mañana con una situación de palmas, de hosana, de bendito el que viene en el nombre de Jesús, pero el Señor en la tarde se retira
y va a un lugar donde contempla la ciudad y se pone muy triste y llora porque sabe que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel no va a querer entender. Y así también a veces pasa con nosotros. Esto aplicándolo a nuestra vida, pasa con nosotros. Hay veces que no queremos oír lo que Dios quiere de nosotros, y cuando no queremos oír, hermanos, el Señor también se pone triste porque no queremos escuchar la voz del que nos amó, del que nos ayudó, del que nos dio vida. Hay veces escuchamos una voz difícil, que es la voz del enemigo, que nos dice, sigue pecando, sigue haciendo lo que quieres. Tú viniste a este mundo a disfrutar y dale, eh, como se dice coloquialmente, haz lo que quieras. No pasa nada. Esa es la voz de Satanás que quiere tener tu vida cautivada, derrotada, atada, prisionera, acabada, fracasada. Pero el Señor Jesús te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso es importante que tú y yo hoy comprendamos lo maravilloso que es el Señor Jesús, que quiere darte vida. Gloria sea al Señor por siempre. Continuamos. El Señor Jesús venía en paz a trabajar en la mies de Dios. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Era hermoso cuando llegaba el Señor a una ciudad y la gente lo seguía, iba a otra ciudad y las multitudes lo seguían, iba a otra ciudad y las multitudes estaban allí ya esperándolo. Y una vez el Señor Jesús les dijo, bueno, ustedes me siguen porque les doy de comer, por el pan que les ofrezco. Muchas veces así somos nosotros. Mientras me des, yo sigo. Mientras tenga salud, tenga trabajo, tenga todo, hay veces que por conveniencia muchos de nosotros queremos estar cerca del Señor Jesús. Pero no significa solamente eso. Significa amarlo, nos dé o no nos dé. Amarlo en la salud o en la enfermedad. Amarlo en la riqueza, en la abundancia y también en la escasez. Amarlo todos los días de nuestra vida. En eso se demuestra que somos de Dios, que le seguimos porque le amamos. Muchas religiones hablan de que una prosperidad y bueno, eso podrá venir por añadidura, pero la prosperidad más grande que tú y yo podemos tener es que estemos en la vida eterna cuando el Señor Jesús mora en nuestro corazón. Estamos en vida, esa vida abundante, esos ríos de agua viva que corren en el interior cuando el Señor Jesús ha cambiado nuestra vida de pecado en una vida nueva. Hemos nacido de nuevo, estamos en las plantas del Señor para hacer su voluntad. Desde un principio se profetizó que el Señor llegaría en paz. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Qué hermoso es el Evangelio. Qué hermoso es cuando el Señor vino porque nos amaba, vino a anunciarnos un camino diferente. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesús anunciaba la verdad, libertaba a los cautivos, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, quitaba las cargas del corazón por causa de la culpabilidad, les daba a los hombres y a las mujeres otra oportunidad para vivir como a Dios le agradaba. Les enseñaba el maestro cómo reconciliarse con Dios, cómo pedir perdón, cómo apartarse de los pecados, cómo ser agradables a Dios. Y en el Lucas, libro del Evangelio San Lucas 4, del 18 al 19, el Señor una vez dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando entra a nuestro corazón? Primero,
nos da su presencia, nos enseña que todo empieza a solucionarse cuando Él entra a nuestra vida, nos sana el corazón herido, destrozado, acabado, lo sana y lo vuelve a fortalecer para un corazón nuevo que le honre a Él. Liberta toda esa esclavitud que tenemos por la opresión, depresión, angustia, tristeza, por todo el pecado que traemos encima cargando. Él lo quita y cambia nuestra tristeza en gozo. Nos hace ver, todo esto es hablando espiritualmente, nos hace ver que es importante trabajar por la vida que a vida eterna permanece. Que no nos fijemos en las cosas materiales, sino en las cosas que vienen del cielo, las cosas que son de Dios, porque pronto, y los acontecimientos se van acercando cada vez más, pronto el que dijo que vendría por nosotros nos arrebatará para irnos con Él a la patria celestial. Y nos predica, día con día nos enseña cómo servirle a Él. Gloria sea al Señor. Dice, ¿cuántas veces quise juntar? Dice, como a todo su pueblo, como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Ahí vemos unas gallinitas que juntan a sus polluelos, las quiere cuidar, las quiere proteger. El Señor sabía que ir a Jerusalén era enfrentar una muerte cruel. Planeó llegar cerca de la Pascua. Muchos peregrinos judíos estaban presentes. La voluntad divina siempre se cumple, mientras el deseo divino a menudo no se cumple por causa del libre albedrío de los hombres que no quieren responder al llamado de Dios. Pero el Señor siempre está dispuesto a cuidarnos, a guardarnos, a protegernos, a ayudarnos en toda circunstancia. Pero a veces decimos, no, no queremos, yo quiero vivir en mi pecado, yo quiero vivir encadenado en lo mismo pecado que he venido cargando de generación en generación. Yo vine a esta vida a disfrutar, a vivir, a gozarla, no vine a ser un religioso. Y esas palabras son solamente engaños de Satanás que no quiere que tú estés en la vida eterna. Pero el Señor hoy, por medio del Espíritu Santo, te habla a tu corazón y te dice, es importante que salgas de esos pecados, porque la paga del pecado es muerte, una muerte eterna, una muerte alejada de Dios, y que en esta vida también te traerá situaciones de tristeza. El Señor Jesús planeó que todos vinieran a Él. Algunos lo reconocieron, pero otros no lo quisieron reconocer. Y hasta hoy en día, muchas personas, no quieren reconocer que Jesucristo es el único camino a la salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay nadie que pueda llevarte a la vida eterna. Y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. La reacción de la gallina, vemos allí, cuando sobrevuela un ave rapaz su nido, emite un llamado urgente a sus pollitos que siempre andan alrededor de la gallina, los cuales corrían sin demorar a esconderse debajo de las alas para llegar aquella ave rapaz a los polluelos. Tendría que pelear con la gallina. El Señor Jesucristo quiso abrigar al pueblo judío de las destrucciones venideras, pero no respondió el pueblo judío a la voz del Señor y vino una situación muy triste sobre Jerusalén. De tal manera que llora el Señor y una gran situación de tristeza inunda el corazón del Señor, porque sabe que Jerusalén no quiso reconocer el tiempo que el Dios Todopoderoso la estaba visitando. Así también pasa con nosotros. Hay veces que no queremos reconocer cuando Dios quiere un cambio de nuestra vida. Si hoy el Espíritu Santo te está hablando, recuerda, es necesario que dejes eso que a Dios ofende y te encuentres con Dios. Es importante que hoy el Señor sea el Dios que gobierne, el único Dios que gobierne en tu corazón. ¿A quién se le llama Señor? Siempre decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando le llamaba el pueblo judío, cuando llamaba Señor a alguien, se refería a Dios. El pueblo cristiano siempre se refiere con respeto a la divina Trinidad cuando le llamamos Señor al Señor Jesús, Señor, al Dios y Padre y al Espíritu Santo.
nosotros siempre hablamos con respeto a nuestro Señor Jesucristo. Le decimos Señor Jesús. La iglesia se refería a nuestro Salvador la iglesia de hoy nos referimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La frase bendito el que viene en el nombre Señor es una expresión mesiánica que gritaban sus seguidores a la entrada triunfal. Dice en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En pocas palabras, hermanos, esto es muy importante. Nadie puede ocupar el lugar del Señor Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que dio su vida por nosotros, el que se entregó por amor a nosotros, es el único camino que nos lleva a Dios. Nadie más. Nadie más. Ni una persona, ni una escultura, ni una imagen, nadie. El único camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El libro de los Salmos 117 se refiere a nuestro Salvador en el versículo 26 al 29. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y gritaban, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo se cantaba cuando se daba vuelta alrededor del altar del holocausto en la fiesta de los tabernáculos. Recordemos en la fiesta de los tabernáculos que la gente se ponía contenta porque alababa al Señor. En una fiesta muy importante y ponían sus casas, sus habitaciones en los patios, en las azoteas, y era disfrutar de los frutos, y gritaban y se gozaban. Entonces, cuando entró el Señor Jesús por Jerusalén, era un momento hermoso de gozarse, de alegrarse. Pero nuevamente vuelvo al punto. Después de esta situación de gritos, de expresiones, de alegría, y estas palmas que andaban poniendo a los pies de donde pasaba el maestro, solamente se daba a los reyes. Y bueno, hermanos, esto era algo maravilloso. Recordemos también que solamente los reyes en Israel, o los príncipes, o la familia del rey, pues cabalgaba en burritos. Y bueno, nosotros un día estaremos muy contentos. No sabemos el día ni la hora porque nadie la sabe, pero un día también nos gozaremos, nos llenaremos de gozo, de felicidad cuando el Señor nos arrebate, y cantaremos amén, aleluya, alabaremos al Señor porque le hemos reconocido como nuestro único Dios verdadero, como el Señor de nuestra vida, y nos iremos con Él a la vida eterna, con nuestro amado Salvador. También nosotros nos vamos a gozar un día en la patria celestial y cantaremos por toda la eternidad, alabando y glorificando al Señor por los siglos de los siglos. En todo lo que hemos nosotros conocido, sabemos, como Él expresó, que tendremos un lugar en la patria celestial. Como conclusión, a lo mejor tú dices, bueno, es que lamentablemente mi vida es muy triste. Lamentablemente me he alejado de Dios. Lamentablemente he hecho cosas que a Dios ofenden. Realmente mi vida está prisionera. Realmente mi vida está acabada, está derrotada. Me siento frustrado, me siento fracasado. No, mi hogar se está destruyendo, mi vida se está acabando, tengo este vicio y no puedo salir. Hoy quiero decirte que si esa carga tan grande de pecado, llena de angustia, de preocupación tu vida, hoy, si tú permites que el Señor te cobije como la gallina cubre sus polluelos, y le dices, aquí estoy, Señor, no soy digno ni merecedor, pero aquí estoy pidiéndote perdón por mis pecados,
pidiéndote perdón por lo que he hecho. Y me arrepiento y vuelvo a ti y te pido, Señor, que entres a mi corazón y que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas el que me gobiernes, que tú seas el que me ayudes. En este día, Cristo Jesús puede hacer una entrada triunfal a tu corazón y ponerse contento de que estás comprendiendo el día de tu visitación, el día en el cual Dios te ha visitado. ¿Para qué? Para hoy poner tu nombre en el libro de la vida y decirte que Él te perdona de todas esas situaciones y que vuelvas a empezar una vida nueva, una vida diferente con Cristo Jesús. Yo quiero orar contigo y quiero pedirle al Señor que te bendiga y te ayude y que en este día sea un día diferente, un día en el cual tu corazón se encuentre con Dios. Señor poderoso, te suplicamos, bendito Salvador, te suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú, Señor, tengas misericordia, Padre bueno y Dios maravilloso, de las personas que escuchan, Señor, este mensaje, que escuchan, Señor bendito, el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que los sostengas, que los guardes, que los protejas, bendito Dios. Te pedimos, bendito Salvador, que tú guardes, Señor, a estas personas, a estas familias que están escuchando el mensaje. Te pedimos, bendito Salvador, que guardes, que protejas, que ayudes, Señor, que levantes, que restaures vidas, que restaures corazones, que restaures familias, que restaures, bendito Dios, una vida diferente. Y eso pasa cuando tú vienes a nuestro corazón, cuando tú vienes a nuestra vida. Te damos, Señor, oportunidad en nuestro corazón y abrimos nuestro corazón, Padre, para decirte que tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y que todo lo que he vivido, Señor, lo pongo a tus plantas y que ya no quiero vivir una vida desordenada, una vida alejada de ti. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y esta semana nos estaremos reuniendo para glorificar al Señor, recordando la semana de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a dejar el enlace por Zoom. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios lo guarde, la paz de Dios.